Bueno, pues bienvenidos todos aquí al regreso a casa. Yo soy Ana Elsa y bueno, vamos a tener una súper invitada ahora con un tema que bueno, que me encanta porque es la culpa. Yo creo que es un tema que todo mundo en algún momento lo tenemos en el duelo, a veces muy rápido, a veces ya después de varios meses, años. Entonces es un tema yo creo que es muy importante tocarlo, sobre todo para llevar un duelo sano, porque la culpa, híjola, pues ahorita nos va a decir aquí nuestra experta que es todo lo que lleva a hacer un duelo tan difícil cuando tenemos culpa. Bueno, antes que nada, yo te doy las gracias a todos los que están aquí. Vamos a presentar a mi súper invitada. Bueno, ¿qué puedo decir? Ella es una persona muy, muy importante para mí, muy importante en mi proceso, una persona que quiero muchísimo, mi tanatóloga de cabecera, que sin ella, pues, ¿qué hubiera sido de mí, verdad? Entonces, yo creo que parte de todo lo que yo he hecho es gracias a Nancy, de verdad, porque ella desde no sé, un mes, 2 meses, Nancy, yo creo que contigo. Y bueno, desde ahí no me ha soltado, hemos estado durante todo este tiempo, ya casi 3 años, entonces, bueno, pues yo estoy súper agradecida, de verdad, y bueno, vamos aquí a presentarlas un poquito de lo mucho que tiene Nancy. Voy a hacer un resumen, pero bueno, Nancy es licenciada en psicología, tiene diplomado de suicidología, diplomado de tanatología infantil y del adolescente, cursos de intervención en crisis suicida y está certificada también como suicidóloga, ¿no? Bueno, es la directora de unidad de duelo Robles Funerales, que hace acompañamiento terapéutico individual a niños, adultos y en situaciones final, muerte y duelo, y es facilitadora también en los grupos de apoyo, es conferencista, es también capacitadora en cursos. Bueno, tiene docentes de 1000 diplomados de medicina paliativa, cuidados paliativos, de tanatología, introducción en la suicidología, es miembro de la Asociación Paliativa de Tanatología de Sonora. Estás también en el miembro externo del Comité de Bioética del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es impartidora de conferencias, talleres y coordinación de eventos orientados a temas de salud mental. Bueno, eso es una de las pocas cosas que tiene Nancy, que bueno, pero antes que nada yo pienso que, como siempre te lo he dicho, Nancy, pues para mí eres, no sé, un ángel, la mejor tanatóloga, y yo te súper recomiendo para todo el mundo porque aparte es bien clara. Yo creo que este tema que vamos a tocar, que es la culpa, un tema, híjola, tan delicado, tan importante en el duelo, yo creo que tú lo sabes llevar bastante bien y sabes aclararnos todas esas cosas. Tienes una manera de expresarte muy clara y bueno, más ya sin tanto hablar, vamos a dejar que Nancy se presente y bienvenida, Nancy. Me da mucho, mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ana Elsa, y muchas gracias a todos los que se dieron este tiempo, me regalan esta oportunidad de compartir con ustedes, pues en esta mañana para acá, para México, para Sonora, pero sé que en distintos horarios desde donde nos acompañan. Y bueno, ¿qué les puedo decir, mi querida Ana Elsa? Que esto ha surgido de manera, no sé, ¿no? Un día llegó a la consulta y me dijo, es que tengo una idea y quiero formar un grupo y quiero hacer esto porque se han estado acercando a mí, me preguntan y yo tengo esta necesidad, estamos en plena pandemia, nosotros teníamos los grupos de apoyo pues obviamente suspendidos y todo y yo me preocupé mucho y siempre se lo digo porque yo no sabía dónde iba a llegar todo esto. Entonces, yo como su tanatóloga era como que en qué se está metiendo, en qué se quiere meter, ¿no? Qué riesgoso, qué responsabilidad, etcétera. Pero siempre convencida de que era algo que le ayudaba a su proceso y que fuimos confirmando con cada paso, ¿no? Con cada paso que le decía, bueno, ¿y a ti cómo te sirvió? ¿Y a ti te ayudó? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Tú cómo vas? Y tú que estás experimentando con todo esto y bueno, entonces esto llegó hasta aquí.
llegó hasta que son un grupo muy bien conformado, muy hermoso. Yo siempre que hablo del regreso a casa, yo digo, es un grupo diferente, no es un grupo como muchos otros que están en redes, que están abrazando demasiado el dolor, el sufrimiento. Yo veo que aquí crecen cosas muy bonitas. Entonces, claro que todo parte de la voluntad, del querer estar, del querer aprender, del querer abrir los oídos, los ojos, de poder ampliar nuestra perspectiva de lo que creíamos que era la vida, de lo que creíamos que era la muerte, porque estamos en una situación en la que necesitamos, ¿no? Como reestructurarnos, cambiar, identificar nuevas ideas, nuevas formas de pensar, pero esto no surge en personas que no están dispuestas a hacerlo. Entonces, en personas que dicen, no, yo no hay nada que pueda aprender, yo no hay nada que pueda mejorar, yo no tengo una esperanza de salir de este sufrimiento, ahí no crece nada. Crece cuando nos atrevemos a conectarnos en este día y decimos, a ver, voy a escuchar a Nancy, a ver qué tiene para decirme, a ver con qué me siento identificada o identificado y ver si una cosita de la que Nancy haya dicho puede venir a beneficiar mi proceso y venir a beneficiar mi vida y lo que yo puedo seguir haciendo en este duro caminar, ¿no? Así es que yo soy quien se siente afortunada de estar con ustedes aquí. Me da mucho gusto tener este espacio para compartir. Dentro de todo, preparación académica y todo, yo le decía a Elsa, me agarró desprevenida y le mandé el currículum que tenía, pero no es lo más importante es que somos seres humanos, que estamos aquí para ayudarnos, que ojalá que la misión de todos nosotros en algún momento sea esa, ¿no? El decir, soy una persona tratando de ayudar a otra persona, porque todos pasamos por situaciones muy duras de la vida y ojalá que tengamos siempre, si no es al lado físicamente, pero así al alcance de un link y de una pantalla nos podamos conectar con personas que estén dispuestas, ¿no? A aportar o a apoyarnos un poquito, escucharnos o venir a darnos algo de lo que nosotros carecemos en ese momento, ¿no? Una poca de paz, una poca estabilidad, una palabra de aliento, etc. Y bueno, después de esto, yo sí traje una presentación, la verdad es una presentación breve, no quiero detenerme mucho con eso porque el objetivo de que estamos aquí, yo le decía a Elsa, bueno, qué tan cerrada es la charla, ¿no? O sea, ¿podemos invitar o lo dejamos para el grupo nada más? Y me decía, no, adelante. Sin embargo, siempre que lo compartimos, nosotros estuvimos invitando a personas que estén pasando por un duelo. Entonces, este no es un espacio académico, esto no tiene que ver con venir a aprender conceptos, ni mucho menos. Vamos a venir a revisar qué está pasando con nosotros con la cuestión de la culpa, pues, ¿no? O sea, qué está sucediendo, qué es lo que nos está lastimando, qué nos está molestando, qué pudiéramos identificar como que a lo mejor este elemento puede ser la piedra grande, esa que está en nuestro caminar, ¿no? Por el proceso de duelo. Pero sí quise traer algo preparado para ustedes y que podamos, después de eso, hacer como una breve reflexión, podamos interactuar, tengamos un espacio para preguntas o para cualquier cosa que pueda surgir. Bueno, así es que se las voy a compartir, nada más para tener como esta pequeña guía. Tal cual, nuestro tema es así, la culpa, sin darles tantas vueltas, sin tener que eh, endulzar o romantizar palabras. Yo siempre creo que nos ayuda mucho a hablar de las palabras como son y que mientras más podamos identificarlas con todo lo que esto representa para nosotros, creo que también nos ayuda, creo que también nos va ayudando entonces a sanar. Y dentro de lo que empecé a revisar, dije, bueno, ¿qué llevo, no? ¿Qué llevo para compartirles? Y empecé a revisar un poquito de materiales para decidir sobre qué línea nos íbamos. Y me pareció bien importante esto primero que les voy a compartir. ¿Qué es entonces la culpa? De repente se habla tanto de ella, ¿no? Es como, es que yo me siento culpable, es que él tuvo la culpa, es que yo tuve la culpa, es que Dios tuvo la culpa, es que si no hubiera dicho esto, esto se hubiera evitado, etcétera. Pero realmente, ¿qué significa la palabra culpa, no?
Cuando hablamos de culpa, estamos hablando de una falta. Fíjense qué delicado. Me pareció interesante traerlo por lo delicado de lo que estamos hablando. Cuando yo me estoy culpando por algo que no dije, que no hice, que hice o que omití, etcétera, estamos hablando realmente de una falta. Estamos hablando de un delito que comete una persona de forma que voluntaria. Un delito o una falta que comete una persona de forma voluntaria. Eso quiere decir la palabra culpa. También la palabra culpa quiere decir responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. O sea, responsabilidad. Yo soy la responsable de esto que ha ocurrido. Plenamente, si nos vamos al primer punto, plenamente consciente, ¿no? Porque fue voluntario. O sea, yo me estoy adjudicando cuando hablo de que siento culpa de estos elementos tan fuertes y tan potentes. Y en primer momento, quisiera que nos diéramos la oportunidad por unos segundos de pensar en aquello de lo que yo me siento culpable en este proceso. ¿De qué me estoy culpando? Me estoy culpando de que la muerte ocurrió. Me estoy culpando de que no me di cuenta antes de lo que estaba ocurriendo. Si fue un suicidio, si fue una enfermedad, si fue un accidente, me estoy culpando porque yo di permiso para esa salida o porque presté el carro. Me estoy culpando porque de la enfermedad no me di cuenta antes o no llevé al médico antes. Me estoy culpando de que haya conflictos familiares después de que la muerte ocurrió. Me estoy culpando de que no tuve una capacidad económica, una capacidad emocional, psicológica o de conocimiento en el momento en el que creo que pude haber evitado que la muerte ocurriera. ¿Realmente a qué le estoy adjudicando este sentimiento de culpa? Porque si nos vamos entonces hacia lo que es la parte psicológica, emocional, entonces ya lo vamos a convertir en un juicio moral, ¿no? En algo subjetivo, en una percepción que yo tengo de la propia conducta, de mi conducta, de la conducta del otro, etcétera, incluso hasta de los propios pensamientos. Es que yo no debería de pensar así, entonces me siento culpable por pensar de la manera en la que estoy pensando, ¿no? Y entonces nosotros mismos dictaminamos que cometimos un error y ¿saben qué es lo peor de todo? Que creemos que tenemos que tener un castigo, ¿no? Todo esto que ustedes hace unos segundos reflexionaron cuando yo les invité a pensar en esos elementos por los cuales yo estoy experimentando culpa, son los que hoy nos hacen, quizá inconscientemente, llevar acciones, pensamientos, incluso emociones que van encaminadas hacia castigarnos por aquellos actos que nosotros cometimos o por las omisiones cometidas en el pasado, ¿no? Porque nos estamos juzgando. Es un juicio moral. Y yo creo que no me dejarán mentir, cuando se trata de nosotros mismos, a veces resulta muy fácil juzgarnos. A veces resulta sumamente sencillo decir, es que yo debí de haber hecho esto distinto. Y cuando tenemos a una persona querida a un lado que nos está, por ejemplo, compartiendo una situación, a veces decimos, no, no podrías haberlo hecho distinto, no, hiciste lo mejor que pudiste, no, no estaba dentro de tu capacidad. Sí, claro, cuando se trata de otras personas, nosotros tenemos esa capacidad de ser a veces más empáticos, de ser más comprensivos, pero cuando es hacia uno mismo, muchas veces es intenso este juicio moral que estamos haciendo.
de los distintos elementos que les mencionaba, ¿no? De los pensamientos, de la conducta, etcétera, porque necesitamos castigarnos por aquello que hoy consideramos que fue un actuar incorrecto o indebido. Y entonces, la culpa termina siendo una versión autodirigida del resentimiento. Fíjense cómo aquí aparece la palabra resentimiento, o sea, esta como afectación, esta sensación negativa, esta sensación de desagrado que va hacia mí mismo si yo soy quien estoy experimentando la culpa. Y que por supuesto tiene que ver con aquellas acciones, ¿no? Aquellas acciones del pasado que según yo merecen ese juicio, merecen esa crítica y que por consecuencia deberían de tener un castigo, ¿no? Como a veces decimos, es que yo me siento muy culpable por esto que ocurrió, voy a irme hacia el ejemplo de la muerte tal cual, de la muerte de este ser querido, de este hijo, de este hermano, de mi padre, de mi madre, etcétera. Y sé que no voy a volver a ser feliz nunca. Y entonces el castigo que nos estamos interponiendo por el juicio que estamos haciendo ante aquellos actos que hoy consideramos que son indebidos es la infelicidad. Es esa imposibilidad de volver a disfrutar la vida, de volver a disfrutar los momentos, de volver a disfrutar las personas incluso que nos rodean. Porque culparnos es esa manera de asegurar, de concretar que yo hubiera podido evitar esto que ocurrió. Y mucho cuidado, ¿no? Cuando tengamos estas ideas, porque por ahí lo leí hace un tiempo y no lo puse en la presentación, pero es algo que siempre tengo muy fresco, que decía que la culpa no termina siendo otra cosa más que la trampa del ego. Cuando nosotros decimos es que yo debí ser capaz de darme cuenta antes, yo debí ser capaz de tomar mejores decisiones, yo debí ser capaz de evitar que esta muerte ocurriera. Si no pudimos hacer algo distinto, es porque nuestra capacidad estaba limitada en aquel momento. Y como parte de lo que todos deberíamos de tener la capacidad de comprender está el hecho de que no podemos exigirnos más de lo que podemos dar. Sería tan sencillo como poner la analogía, ¿no? De que le pidiéramos no sé, a un pez, ¿no? Que trepara una rama, que le pidiéramos a un pajarito que viviera debajo del agua, porque la capacidad que todas las personas tenemos siempre es limitada y siempre estamos actuando de acuerdo a las señales que nos da nuestro entorno, ¿no? Creo que todos tenemos o debemos de tener en cuenta siempre que las decisiones que tomamos en el día a día son las mejores para ese momento. Si en este momento yo estoy decidiendo, por ejemplo, conectarme a esta plática y estar aquí escuchando, y quizá estoy decidiendo no salir a hacer algún pendiente que yo tenía, que decidí venir y escuchar lo que yo tenía para decirles. Lo hice pensando que eso es lo mejor para mí en este momento. Lo hice pensando que es una buena decisión. Lo que ocurra después de esta realidad, de lo que estamos viviendo en este momento, yo no lo puedo controlar. Yo no tengo manera de saber si en este momento alguien me está necesitando o yo podría estar haciendo otra cosa para evitar después perder esta capacidad de decir, por este confort que yo obtuve en este momento, sucedió esta otra situación. No lo tenemos porque estamos en la plena conciencia de que somos simplemente seres humanos. Y somos seres humanos que estamos actuando y estamos tomando decisiones y estamos viviendo de acuerdo a lo que nuestro ambiente nos da y de acuerdo a lo que nuestro ambiente nos ha dado siempre, o sea, las experiencias previas que hemos vivido. Si yo antes he resuelto situaciones de cierto modo, lo más común sería que hoy busque maneras similares
de resolver las situaciones que estoy enfrentando en este momento, aunque no sean situaciones plenamente iguales a las vividas con anterioridad. Pero entonces, de paso, si nosotros ya estamos pensando que yo hubiera podido evitar que esto ocurriera, también empezamos a culpar todo aquello que no pudimos hacer, ¿no? Todo lo que debí de haber hecho. Con la culpa entonces empiezan a desencadenarse muchos sentimientos negativos que a veces parecen imposibles de quitar, esa tristeza insoportable o una vulnerabilidad continua. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado o hemos sentido que no vamos a poder más y de repente se convierte en un pensamiento muy constante, ¿no? Resulta que nos despertamos por la mañana y decimos, no voy a poder con un día más. Yo no puedo, no quiero, no me interesa. Esto es demasiado pesado. No es algo que yo pueda seguir viviendo por mucho tiempo. Y de repente pasa ese día y nos damos cuenta que lo logramos. Pasa otro día y nos damos cuenta que lo logramos. Y quizá pasa otro día y nos damos cuenta que encontramos una herramienta. Nos damos cuenta que leímos algo en un libro, nos damos cuenta que escuchamos algo, nos damos cuenta que hablamos con una persona y que nos sentimos un poco mejor. Y entonces ahí es cuando vamos descubriendo que todo esto que nosotros fuimos construyendo como insoportable, como insufrible, como algo que nunca iba a terminar, podría empezar a tomar forma o podría empezar a visualizarse como algo tolerable, como algo que realmente, aunque sabemos que es difícil y aunque el dolor continúa y seguramente continuará por mucho tiempo, es soportable y que en muchas de las ocasiones puede incluso transformarse de tal forma que se puedan encontrar hasta estas pequeñas gratificaciones. Sin embargo, cuando estamos hablando de culpa enquistada, de culpa difícil de tolerar o de tratar, podríamos hablar de que estamos con un muro enfrente que nos va a impedir ver más allá, donde vamos a lograr ver solamente esos pensamientos que van a ocasionar estas sensaciones que se convierten en emociones. Fíjense qué importante hasta comprender esto, ¿no? Creo que aquí es un punto que ojalá todos pudiéramos como tener claro siempre, cómo la calidad de nuestros pensamientos es lo que va a determinar nuestro estado de ánimo general, ¿no? Yo sé que los pensamientos nosotros no los llamamos, no es como que nos despertamos un día en la mañana y decimos, hoy quiero todo el día culparme por la muerte de mi hijo, por la muerte de mi hermano, por la muerte de mi padre. Y todo el día voy a estar recordando que debí de haber hecho las cosas distintas, por ponerlo en un panorama claro. Debí de haber hecho las cosas distinto, más o menos, ¿no? Yo sé que no lo hacemos de esa forma, no lo hacemos intencionalmente. Ustedes podrán decir, no, pues qué fácil se escucha, ¿no? Seleccionar pensamientos, y la verdad es que no lo es. Yo creo que es una de las tareas más difíciles que todos tenemos por hacer. Sin embargo, el pensamiento es intrusivo, llega, es invasivo, es enganchador. Por ahí hace poquito lo leí en un manual y me gustó mucho la palabra. El pensamiento es enganchador. Entonces puedes estar muy, muy tranquila o muy tranquilo y de repente llega el pensamiento que dice, pero ¿cómo no te diste cuenta de lo que estaba pasando? Y con ese pensamiento empezamos a sentir, ¿no? Sensaciones, algo extraño, se te baja algo hasta el estómago, sientes que se te vuelve a subir, sientes que algo te aplasta el pecho. No lo puedes explicar, ¿no? De cierta forma, a veces se siente como hasta un escalofrío, puedes sentir manos sudorosas. Vienen esas sensaciones y resulta que el pensamiento continúa. Claro, cuando te dijo aquella cosa, cuando te diste cuenta que estaba durmiendo mucho, cuando el médico
dijo que había que hacerle más estudios y tú dejaste pasar meses, dependiendo, ¿no? Del tipo de muerte. Entonces, esas sensaciones no se quedan ahí. Esas sensaciones están siendo alimentadas por esos pensamientos y se convierten en emociones, ¿no? En emociones, de repente ya nos estamos sintiendo tristes, de repente ya nos estamos sintiendo enojados, de repente empezamos a sentir miedo. Y esas emociones empiezan como a mezclarse, empiezan a hacer match, empiezan a conjugarse. Y después ya no son emociones, sino que son sentimientos, ¿no? Estamos tristes, estamos enojados, tenemos miedo, estamos confundidos, sentimos desagrado. Y lo conectamos con los pensamientos que estamos trayendo en este diálogo interno, ¿no? Esos pensamientos, como les digo, enganchadores. Y de repente ya lo empezamos a experimentar como ese sentimiento de culpa, frustración, de incluso intolerancia, de impotencia. Y ese sentimiento, como ya es más intenso, ya está acompañado de pensamientos, ya hicimos una autovaloración de eso, resulta que ya no pasa tan rápido, ¿no? Entonces, ese sentimiento se queda a lo largo de toda una mañana, a lo largo de toda una tarde, y resulta que no lo paramos tampoco. No lo paramos y seguimos con esos pensamientos y se nos convirtió en nuestro estado de ánimo. ¿Cómo se convirtió en nuestro estado de ánimo? Resulta que perduró, no nada más unas horas, sino que perduró hasta el día siguiente y después hasta el otro día. Y de repente nos damos cuenta que tenemos una semana sintiéndonos muy mal, que tenemos una semana con un estado de ánimo bajo, depresivo, irritable, donde no cabemos en ningún lado. Yo creo que todos hemos experimentado esa sensación. No estoy bien en el trabajo, pero tampoco estoy bien en mi casa, pero tampoco estoy bien con mis amigos, ni tampoco con mi pareja, ni tampoco estando sola o solo, ni tampoco con los hijos, ni tampoco en la iglesia. Muchas veces las personas pueden argumentar hasta eso. Si mi sitio de paz y tranquilidad era la iglesia y ya ni eso, ¿no? Porque dejamos ir este proceso que empezó como con la calidad de nuestros pensamientos. Y la culpa radica siempre en la interpretación que nosotros estamos dando a todos los hechos sobre los cuales nos estamos sintiendo culpables. No estamos hablando de situaciones en las cuales conscientemente nosotros podamos reconocer que fuimos los causantes. Porque si nosotros hubiéramos podido evitar que la muerte ocurriera, por supuesto que lo hubiéramos hecho. Sin embargo, estas trampas que nos pone el ego, de las que les hablaba hace un momento, nos hacen realmente interpretar como que claro que deberíamos de haber tenido la capacidad, claro que deberíamos de haber podido hacer algo para evitar que esto ocurra. Y entonces de repente nos damos cuenta que no se nos están pasando solamente unas semanas, sino que se nos están pasando los meses o a veces se nos están pasando los años. Y resulta que la culpa es la causante de que nosotros no podamos evolucionar en nuestros procesos de duelo y que el duelo se esté complicando y que se esté cronificando y que pueda tener la tendencia a la aparición de patologías, o sea, enfermedades, no nada más físicas, sino también enfermedades mentales, que claro, que vienen a partir de la dura experiencia de pérdida que estamos viviendo. Así de importante es que prestemos atención al tema de la culpa. Así de importante es que realmente reconozcamos que experimentar culpa en los procesos de pérdida, claro que es normal. Por supuesto que forma parte de esta gama de sentimientos que nosotros vamos a experimentar, pero no quiere decir que sea una culpa real.
no quiere decir que realmente sea, como al inicio lo decíamos, que fue una decisión, un acto, una responsabilidad que yo elegí, que fue voluntario o que yo podría de manera consciente haber evitado que la situación ocurriera. Y entonces, hablando un poco de las consecuencias que trae el no procesar adecuadamente la culpa, es que nace el resentimiento. Este resentimiento que nace al ocurrir algo que no deseamos o cuando ocupa más espacio en la mente a ese suceso infortunado que nosotros no pudimos controlar. También aparece cuando los errores del pasado nos hacen sentir esa dolorosa combinación de emociones y pensamientos. Resentimiento hacia nosotros mismos, resentimiento hacia la persona que perdimos, resentimiento hacia la vida, hacia Dios, hacia los médicos, hacia la sociedad en general, hacia el destino, hacia quien sea, pero estamos resentidos con la vida. Estamos tratando de encontrar muchas veces los responsables, ¿no? Y quizá esa culpa no la dirigimos al 100% hacia nosotros, ni al 100% hacia la persona fallecida, sino que la empezamos como a desparramar. Y decimos, y tú también tienes culpa por esto, y tú también tienes culpa por esto otro. Y entonces empezamos a generar estas sensaciones y estos sentimientos de resentimiento que nos hacen ir por la vida, experimentando sensaciones desagradables, incluso hasta en los vínculos que tenemos con las personas que continúan con vida. ¿Qué es lo principal que nosotros agarramos como argumento, no? ¿Cuáles son las armas de la culpa? Vámonos yendo hacia eso. ¿De dónde se alimenta la culpa? La culpa se alimenta de si me hubiera dado cuenta antes, esto no hubiera ocurrido. También se alimenta de no hice lo que debería de haber hecho. También se alimenta de no atendí las amenazas o las advertencias. También se alimenta de no haber logrado la confianza en esa persona. Ese pensamiento cuando decimos es que no me tuvo la suficiente confianza para contarme lo que estaba sintiendo y lo que estaba pensando. Entonces yo fracasé. Fracasé como mamá, fracasé como hermana, fracasé como hija, porque no logré que se me fuera expuesta la situación, ¿no? De una manera correcta, adecuada o con la verdad. Y por supuesto que en ocasiones la culpa es insoportable. En ocasiones es lo que no nos permite vivir. A veces estamos sobreviviendo solamente. A veces estamos mecánicamente actuando, tomando decisiones, yendo, viniendo, etcétera. Pero no porque estemos ante una vida que nos brinde gratitud, esperanza, tranquilidad, reconciliación, etcétera. ¿Por qué quise poner algunos ejemplos? Yo sé que solamente son algunos de los muchos que pueden aparecer, porque claro, para pensamientos que tengan que ver con alimentar estas sensaciones puede haber infinidad. Sin embargo, creo que el saber que existen ya es el primer paso que podemos dar para atacar la culpa. Veamos a la culpa como el enemigo, pues, ¿no? Entonces necesitamos conocer al enemigo para poder atacarlo. Y cuando nosotros estemos teniendo este o algún otro pensamiento que tenga que ver con alimentar ese monstruo de la culpa, tenemos que aprender a ser capaces de parar y decir, no, yo no pude haber hecho nada más porque no tenía una capacidad distinta. Me voy a ir al primer ejemplo que está entrecomillado. Si me hubiera dado cuenta antes, esto no hubiera ocurrido. ¿Cuál es el pensamiento que puede contrarrestar a este pensamiento intrusivo, a este pensamiento enganchador? Lo podríamos transformar en no. No podría haberme dado cuenta antes porque no tenía la capacidad para darme cuenta antes. Realmente no hay algo que pudo haber evitado que esto ocurriera. Ese es el pensamiento que viene y ataca, que viene y contrarresta al que la culpa nos está adjudicando.
Cuando el pensamiento sea, por ejemplo, no hice lo que debería de haber hecho, ¿qué pensamiento podemos utilizar para atacar a este? Podríamos usar alguno que tuviera que ver con hice lo mejor que pude o siempre hice lo que creí correcto. Y de esta forma estamos trabajando la culpa. Entonces, dependiendo, por supuesto, de la situación muy particular, muy única, yo siempre soy fiel, no creyente y seguidora de la idea de que así como todas las personas somos excepcionales, diferentes, únicas, con nuestra propia historia, nuestras propias herramientas, nuestras propias dificultades, así es que tenemos que ir aprendiendo a construir. Entonces, lo que nos ayuda para lograr afrontar las situaciones difíciles también de manera única, ¿no? No existe este libro, esta pastilla, esta receta que nos pueda servir a todos, pero sí sirven las distintas ideas, las distintas aportaciones y las distintas formas de hacer las cosas donde podemos ir encontrando lo que me ayuda más a mí o lo que me sirve más a mí para contrarrestar todos estos pensamientos que pueden ir provocando estas sensaciones de las que yo les hablaba hace un momento. ¿Qué pasa cuando no nos atrevemos, cuando no decidimos trabajar la culpa que estamos experimentando? Tenemos una mayor predisposición, estamos más expuestos al desarrollo de enfermedades, de psicopatologías, si hablamos específicamente de esta área, trastornos de ansiedad, de estrés postraumático e incluso, por supuesto, la depresión grave. A nivel físico, yo creo que muchos hemos experimentado reacciones cuando estamos pasando por situaciones críticas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que nuestro estómago está muy mal, que no logramos restablecerlo, aún con medicamentos, aún con procedimientos, aún con estudios, y de repente decimos, ok, ¿no? Algo está sucediendo a nivel emocional que está provocando estas reacciones físicas y generalmente emociones o reacciones que nosotros tenemos ante las situaciones difíciles es lo que ocasiona que tengamos estas manifestaciones a nivel físico, que muchas veces puede ser hasta confuso porque hay personas que dicen es que se la está inventando, se está inventando las enfermedades, los dolores de cabeza, los malestares en el cuerpo. No, no nos estamos inventando. El hecho de hablar de que lo emocional provoca las reacciones físicas no quiere decir que estamos hablando de reacciones físicas que no existan. Claro que existen. ¿Fueron provocadas por las reacciones emocionales? Sí, pero hoy son reales. El dolor físico es un dolor real provocado por lo emocional, el malestar estomacal, la comezón, la alergia, el prurito, si estamos hablando, por ejemplo, de temblores, palpitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas otras reacciones que se pueden ir presentando. Y entonces, si decimos que la culpa es ese monstruo, es ese enemigo, es todo eso sobre lo que tenemos que luchar, pero también les estoy diciendo que es normal experimentarla, ¿no? Y que la verdad es que todos en algún momento sentimos culpa. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Podrían pensar, bueno, es que realmente la culpa, aunque nos hace sentir indignos, avergonzados, nos hace sentirnos responsables de lo que ha ocurrido, también tiene en la medida adecuada una utilidad. También puede servir para algo. ¿Para qué nos puede servir la culpa? Bueno, la culpa nos puede llevar a reconocer que hemos actuado de una forma equivocada, que quizá en nuestras decisiones anteriores tuvimos equivocaciones si lo comparamos con nuestro crecimiento personal actual o con nuestro conocimiento actual. Y que podemos, a través de este reconocimiento, hacer cambios en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. Y entonces encontramos una nueva palabra. Estamos hablando de culpa, hemos hablado de pensamientos, emociones, sentimientos, estados de ánimo y de resentimiento incluso.
Y encontramos aquí abajito la palabra perdonarse, ¿no? La culpa, el perdón, van completamente de la mano. Si nosotros queremos trabajar la culpa, necesitamos entonces apuntar hacia el trabajo, hacia el perdón. Perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a aquellos a quienes se culpa por la pérdida. Y cuando pongo aquellos, no me refiero solamente a si hubo una persona que provocó la muerte de nuestro ser querido, sino me refiero a aquellos elementos en los cuales nosotros estamos depositando la culpa, ¿no? Si estamos culpando a un ser superior, si estamos culpando a los médicos, si estamos culpando a otros miembros de la familia, si estamos culpando a la propia persona que hemos perdido, incluso por habernos dejado, por habernos abandonado, por haber tomado la decisión en ocasiones de quitarse la vida. Y entonces el trabajo va más encaminado hacia el perdón, hacia también reconocer que así como nosotros, como viene aquí en este parrafito, hemos actuado de forma equivocada según la evaluación que podemos hacer en este momento de nosotros mismos y decimos, me hubiera gustado haber tenido una capacidad distinta, creo que aquí actué de forma errónea. Empezar a trabajar con esta capacidad de perdonar y el decir, ok, puedo reconocer que que actué de forma equivocada. Y así como yo actué de forma equivocada, también esta otra persona actuó de forma equivocada. ¿Por qué? Por nuestra calidad de seres humanos. Porque no existe una persona que siempre esté tomando buenas y sanas decisiones y que nunca se equivoque y que sea plenamente coherente, consciente y que esté siempre actuando con rectitud, con certeza y que su camino sea siempre hacia eso, ¿no? Entonces, si nos vamos a hablar un poquito hacia el perdonar, cuando hablamos de perdonar, sobre todo de perdonarnos a nosotros mismos, creo que tendríamos que reconocer que es esa llave, ¿no? Que nos abre las puertas a la paz y la libertad, que nos libera y nos da el poder de romper esas cadenas de amargura y de egoísmo. Cuando no nos atrevemos a perdonarnos o perdonar a las personas por las cuales nos sentimos agraviados, ofendidos, maltratados, entonces nos quedamos atados. Nos quedamos atados a la amargura, nos quedamos atados a la inestabilidad, nos quedamos atados a esas sensaciones desagradables que nos provoca el hecho de estar siendo controlados por algo, ¿no? ¿A quién nos gusta sentirnos controlados, oprimidos, amarrados, ¿no? Entonces, la culpa puede convertirse en eso que nos ponga la soga alrededor y que nos inmovilice y que diga, tú no te vas de aquí, tú no te vas de aquí a ser feliz, tú no te vas de aquí a tener paz, tú no te vas de aquí a tener tranquilidad. Y de verdad que si algo he aprendido, creo, en estos años, no nada más a nivel profesional, sino a nivel personal, es que el mejor estado del ser humano es la tranquilidad, es la paz, es la armonía. Yo creo que a veces nos venden la idea de que debemos de estar siempre felices, ¿no? Ahora que se populariza tanto los coach y las conferencias motivacionales, etcétera, donde muchas veces, no generalizo, pero donde muchas veces se habla de esos resultados inmediatos, ¿no? Para ser feliz, para lograr la plenitud, para ser exitoso, etcétera. Y de repente lo vemos como el fin, ¿no? Como el objetivo final, como el decir es que yo tengo que ser feliz o a mí me dijeron siempre que venimos al mundo a ser felices y después de esto me doy cuenta que no voy a poder ser feliz. Y entonces decimos, pues, ¿ya para qué quiero esta vida? Si yo ya no voy a poder ser feliz como yo creo que debería ser. Pero si ponemos la expectativa en encontrar paz, en encontrar tranquilidad, en encontrar libertad y equilibrio,
creo que nos estamos situando todos en un contexto de mayor normalidad, de mayor alcance, donde el objetivo final de verdad puede ser ese, de verdad puede ser estar tranquilos, estar en paz con nosotros y con lo que nos rodea en sí. Y entonces el perdón nos da la libertad para que las actitudes y los actos que incluso tienen las otras personas dejen de tener poder sobre uno mismo. Significa dejar ir, significa recobrar esa paz interior y volver a ser libres para amar. ¿Cuántas veces no hemos sentido culpa incluso por disfrutar de un momento? Y el primer pensamiento que se viene a la mente es: yo no debería de estar tranquilo, yo no debería estar feliz, yo no debería estar disfrutando de esto. Yo debería estar sufriendo, yo debería estar triste porque mi hijo murió, porque mi hermano murió, porque mi madre murió. No. Entonces nos negamos la posibilidad de poder experimentar momentos también placenteros, tranquilos, por abrazar el sentimiento de culpa, hacer lo propio y formar parte de esa vida llena de esos elementos que nos llevan hacia las sensaciones plenamente desagradables. Y entonces el perdón y la reconciliación no es otra cosa más que esa expresión de amor hacia el otro y hacia nosotros mismos. Y es un proceso que no requiere la presencia del otro. ¿Por qué creí bien importante aclarar que no requiere la presencia del otro? Porque muchas veces en el acompañamiento me han expresado cosas como: es que ¿cómo le digo ahora que estoy arrepentida por aquella ocasión en la que nos enojamos sin sentido y en la que le dejé de hablar por tanto tiempo, si ya murió? Y entonces de repente decimos: ok, vamos a tener calma en algo. Este proceso del perdón y la reconciliación no precisamente es necesario que tenga la participación de la otra persona, no al menos físicamente, porque lo estamos haciendo en este momento para nosotros. Si hablamos de que la persona falleció y nosotros sentimos la necesidad de pedir perdón, realmente ese perdón a quien va a sanar es a nosotros mismos. Entonces lo estamos haciendo por nosotros, aunque lo hagamos para el otro. ¿Ok? Si el otro, ¿no? Hablar del otro, yo sé que suena un poco raro, yo estoy hablando de la otra persona, pues, para no ponerle un calificativo. Al hablar del otro, quizá la otra persona falleció y entonces decimos: pero es que murió sin que yo le pudiera pedir perdón. Y aquí la reflexión hacia este punto y lo que creo que es muy valioso que tengamos siempre en cuenta es que entonces la otra persona realmente no necesita nuestro perdón. Y bien claro me voy a ir hacia por qué la otra persona no necesita nuestro perdón. Porque ¿dónde están las personas que nosotros hemos perdido? ¿Dónde se encuentran en este momento? Hay sufrimiento, hay dolor, hay desesperanza, hay todo este tipo de situaciones que nosotros estamos experimentando aquí. Yo creo que seguramente la gran mayoría de los que estamos compartiendo aquí podríamos estar de acuerdo que no hay nada de eso. Donde nuestros seres queridos se encuentran, pues, ¿no? Que si le queremos poner el cielo, el más allá, el paraíso, donde sea que nosotros nos estemos colocando, allí no hay la necesidad de que nosotros vayamos a pedir perdón, a clarificar cosas, etcétera. Porque creo que si nos vamos hacia nuestras bases espirituales, que ojalá las fortalezcamos y sentimos que estamos como tan valientes ahí, podríamos estar de acuerdo en que nada les perturba, ¿no? En que nada les atormenta. Y no les atormenta lo que vivieron aquí.
en la tierra. Nos atormenta a nosotros, porque nosotros estamos siendo conscientes de que quizá hubo asuntos inconclusos, de que quizá hubo situaciones que no lograron resolverse mientras estuvimos aquí compartiendo. Pero el perdón, entonces, finalmente, es para nosotros. Es un acto de amor hacia ellos, sí, porque forman parte del proceso que nosotros estamos trabajando, pero es para que nosotros logremos mayor tranquilidad y mayor paz. Y el perdón, por supuesto que no es algo que surge simplemente con mencionarlo. ¿Cuántas veces no hemos tratado de hacerlo de manera más sencilla incluso, ¿no? Y decimos, es que yo te perdono. Es que yo te perdono por lo que me dijiste o por lo que hiciste. Si el perdón fuera solo palabras, creo que sería mucho más sencillo. Pero el perdón realmente es una decisión. Es una decisión que todos en algún momento tenemos que tomar. Y mucho ojo con lo que les voy a comentar a continuación. Cuando somos nosotros quienes somos el objeto de la culpa, o sea, soy yo quien me estoy sintiendo culpable por lo que ha ocurrido y la culpa me está afectando y la culpa la tengo enquistada y la culpa me acompaña mañana, tarde, noche, duermo con culpa, me despierto con culpa. La culpa no me deja vivir. Entonces, soy yo quien tengo que tomar la decisión de perdonarme e iniciar este duro proceso. Nadie va a poder venir a hacer esto por nosotros. Y en muchas ocasiones me voy a atrever a decir que esta puede ser la decisión más difícil en el proceso del duelo. Decidir perdonarse a sí mismo. Porque en este proceso del perdón van a surgir muchas cosas. Vamos a tener que reflexionar, vamos a tener que reconocer, vamos a tener que trabajar con ideas irracionales, con pensamientos. Vamos a tener que estar muy al pendiente de nosotros mismos y cuando caigamos en la trampa del ego y de la culpa y lograr rescatarnos a nosotros mismos de ahí. Porque resulta que nadie más va a poder estar al pendiente de nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces, el decidir perdonarnos va a ser un duro proceso. Claro que lo va a hacer, pero creo que va a ser muy gratificante, muy reconfortante, que va a ser una recompensa para toda la vida si el proceso de perdón se logra completar. A partir de que se empieza y se toma la decisión de perdonarse a uno mismo, claro, los sentimientos empezaron a fluir. Quizá yo ya no estaba sintiendo tanto y ahora que empecé a revisar la culpa, es que mis sentimientos están a flor de piel y no puedo dejar de llorar todo el día y tengo que reconocer que aquí me siento responsable por esta palabra que dije, que en este día creo que debí de haber compartido más tiempo con él o con ella y eso me duele y eso me lastima, pero entonces nos vamos hacia el perdón y empiezo a trabajar con esos pensamientos y va a ser difícil, sí. Pero algunos en tanatología nos gusta mucho, y quizá por supuesto lo habrán escuchado, hacer referencia a la herida, ¿no? A esa herida que pareciera que superficialmente sanó, pero que resulta que cuando la abrimos nos damos cuenta que está muy infectada y que hay que trabajar en ella y que hay que poner antibióticos y hay que lavar y hay que hacer curaciones y que eso va a doler y que al inicio pareciera que entonces estamos lastimándonos más de lo que estábamos y que nos estamos yendo hacia atrás, pero lo que estamos haciendo es trabajar realmente en la herida, ¿no? Estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que más adelante no tengamos que estar cubriendo superficialmente lo que estamos sintiendo, sino que sea genuino, que podemos estar más tranquilos, más reconfortados y que podamos encontrar mayor tranquilidad. Porque somos, por supuesto, nosotros mismos los que terminamos siendo más afectados en este tipo
de situaciones cuando no nos atrevemos a trabajar la culpa. Y por último, antes de pasar a que veamos si podemos compartir un poco, quise traer esta frasecita que encontré por ahí en uno de los libros que revisé y decía, pues bien, ahora nos ha llegado la noche y estamos llorando, pero tengamos la esperanza de que poco a poco irá llegando la luz del nuevo día, que nos traerá nuevas razones para seguir viviendo, a pesar de la pérdida, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, que todos encontremos esa luz del nuevo día que nos va a traer esas nuevas razones para seguir viviendo y que nos va a traer esas nuevas motivaciones y que de verdad nos demos la oportunidad de poder disfrutar de lo que tenemos, de lo que podemos compartir en este momento con las personas que tenemos en vida, a pesar de que hayamos tenido esta o estas pérdidas tan duras y tan difíciles de enfrentar. En algún momento esto lo hemos compartido, ¿no? En ocasiones anteriores, el hecho de decir, a veces puede tomarse como en una posición completamente contraria a la que yo les propongo. Y muchas personas dicen es que gracias a tenemos que seguir, porque, o gracias a aprendimos, o gracias a es que estamos todos aquí reunidos, etcétera. Sin embargo, eso a veces es difícil de poder comprender. Estamos todos luchando, estamos todos tratando de seguir adelante ante las situaciones difíciles. Seguramente encontraremos nuevas, mejores formas de poder reconstruirnos a pesar de, ¿no? Creo que es como una expresión bastante certera de lo que nosotros podemos experimentar cuando estamos viviendo duelos que son muy importantes para nosotros. Y bueno, hasta aquí es que yo traje esta presentación. La verdad es que siempre se me va un poco más de tiempo de lo previsto. Yo le dije a Ana Elsa, va a ser rápido, son poquitas las láminas que preparé. Pero bueno, al estarlas leyendo siempre vienen otros recuerdos y siempre vienen como otras cosas que son valiosas o que considero que pueden servir y que pueden como que hacer clic con algo de lo que ustedes estén pasando. Pero bueno, yo espero que haya sido como de utilidad, que puedan haber encontrado algo que pueda ayudarles en el proceso que cada quien esté viviendo. Por aquí estoy viendo el chat y ya tenemos unas aportaciones. Sí, bueno, Nancy, antes que nada, pues mil gracias de verdad, pues todo lo que nos dices maravilloso porque nos diste muchísima información que bueno, es muy, muy importante en este tema que estamos tocando de la culpa. Aquí te voy a leer dos preguntas que hay en el chat y luego ya nos vamos con Darío. Dice, ¿qué podemos hacer cuando terceras personas te hacen sentir culpable? Porque es muy fácil opinar desde la perspectiva, pero de ellos creen que hubieras hecho las cosas mejor o tomar mejores decisiones. Gracias, nos dice Mar. A ver. Ok, para Mar del Rosario y para todos quienes hayan pasado por una situación de este tipo, que tengo que decirlo, lamentablemente es más frecuente de lo que quisiéramos. De verdad, esto es algo que ocurre muchas veces, en reiteradas ocasiones me lo han comentado así. Y vamos siendo muy claros con algo. Yo creo que tenemos que aprender siempre a poner límites, ¿no? El defender el duelo, el defendernos a nosotros mismos, no debería ser necesario, pero lo es, ante la insensibilidad o la incapacidad de muchas personas que por supuesto que desde su postura, ¿no? Viéndolo desde afuera, les resulta muy sencillo decirnos qué deberíamos haber hecho, cómo lo deberíamos haber hecho, y es más, en muchas ocasiones hasta se atreven a decirnos
cómo nos deberíamos de sentir, ¿no? Todavía eso, es que tú deberías de estar más tranquila porque o tú no deberías de estar llorando, tú no. Entonces, tengamos mucho cuidado y de verdad tengamos mucho cuidado porque casi siempre, lamentablemente, este tipo de culpas adjudicadas, porque así se llaman, ¿no? Muchas veces, y es más, vámonos hacia algo que puede ser muy común. A veces yo ni siquiera había pensado que podía tener la culpa hasta que vino alguien y me lo dijo, pues. Me adjudicaron la culpa y me dijeron, es que tú tienes la culpa porque fuiste muy permisiva. Tú tienes la culpa porque nunca atendiste estas necesidades. Tú tienes la culpa porque no lo llevaste al médico antes. Entonces, de repente, nuestro autoconcepto cambia, nuestras ideas se modifican y decimos, claro, yo tuve la culpa, claro, tiene todo el sentido, claro, yo lo debí de haber cuidado más, claro. Entonces, a veces viene de personas muy cercanas, a veces viene de la propia familia, a veces viene de las amistades más allegadas. Aprendamos a poner límites, aprendamos a decir, ¿sabes qué? Yo no sé si lo haces con una buena intención o malintencionadamente, pero no puedo permitirte que invadas así en mi dolor, en mi duelo, en mi proceso. Te pido por favor más respeto, que no vuelvas a hacer comentarios de este tipo, etcétera, etcétera. A la manera en la que cada uno logra expresarse, por supuesto que la idea es que siempre que pidamos respeto, lo hagamos de la mejor manera posible que logremos hacerlo, ¿no? O sea, con las palabras adecuadas, con el tono de voz correcto, en el momento propicio, etcétera, porque si nos basamos en lo emocional, ¿no? O sea, en el enojo que me hace sentir que me estén diciendo esto, muy seguramente vamos a reaccionar con agresión. Entonces, ¿qué pasa cuando reaccionamos con agresión? Que a veces todo se convierte como en contra de nosotros, ¿no? Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado el mira cómo te pusiste nada más con lo que te dije? O no se te puede decir nada porque rápido reaccionas. Entonces, claro, porque me estás tocando algo que es sagrado para mí, porque me estás tocando algo que me lastima mucho. Entonces, en esta parte yo creo que todos tenemos que ser siempre muy precisos y muy claros y hablar de frente. No te puedo permitir que te metas con el dolor de mi pérdida. No voy a permitir que me estés criticando o juzgando de esta forma, seas quien seas mi madre, mi padre, mi hermano, mi hijo, mi compadre, mi pareja, etcétera. No te puedo permitir que te metas con mi dolor, porque la realidad es esa. Cada uno de nosotros somos los únicos que sabemos a conciencia plena qué es lo que estamos viviendo. Entonces es una falta de respeto enorme, ¿no? Cuando nos atrevemos o alguien se atreve a venir a decir, es que tú debiste haber hecho esto, es que tú debiste haber hecho esto otro. Por supuesto, viéndolo desde esa postura muy cómoda, ¿no? Sentados desde el sillón, como lo podemos visualizar, podemos resolver así tronando los dedos la vida de las personas. Pero eso no es más que un atrevimiento, ¿no? Entonces, mi recomendación es Claro. esa, aprendamos a poner límites y el duelo se defiende. Ojalá no fuera necesario, pero se defiende, se tiene que defender, porque si no, entonces ahí nos atoramos, pues, y no es lo que queremos. Necesitamos procesar lo que estamos viviendo. Bien. Claro, así es, Nancy. Pues muchas gracias, Mar también, gracias. A ver, está aquí Leslie, también te está preguntando en el chat, dice, a mí me pasa que cuando me siento un poco mejor, me llega la culpa. ¿Cómo puedo estar, digo, cómo puedo estar tranquila si mi hija ya no está o pensar en cambiarme de casa? Ana Karina siempre quiso cambiarse de casa, ¿cómo lo voy a hacer ahora yo? Fíjense que, gracias Leslie por compartirnos. Esto es algo muy común. Esto es algo muy común que generalmente nosotros lo relacionamos como la culpa por sentirse bien, ¿no? ¿Quién no ha experimentado culpa por sentirse bien? ¿Cómo me voy a comer esta rica comida que le gustaba tanto a él o a ella? ¿Cómo me lo voy a comer yo si él ya no está para disfrutar esto, ¿no? O cómo me voy a estar carcajeando. En alguna ocasión un papá que había perdido a su niña
se me quedó muy grabado como me lo dijo, porque él dice que se estaba riendo como que en carcajada, estaba compartiendo con unas personas y algo le causó mucha gracia y se soltó riendo y que en ese momento vino la culpa, ¿no? Y que dijo, ¡pum! Tú no te deberías estar riendo. ¿Cómo te puedes estar riendo si tu hija está muerta? No puedes estarte riendo. Tienes que, tú tendrías que estar muy triste porque tu hija murió. Hacía algunos meses que su hija ya había muerto, entonces inmediatamente él se desestabilizó, se fue del lugar en el que estaba con una sensación terrible de haberle faltado al respeto a su hija por haberse estado riendo en esa reunión que tenía con esos amigos. Entonces, lo que nosotros reflexionábamos y lo que quiero compartir con ustedes también del punto, ¿no? De qué podemos hacer o cómo podemos hacerle, es que nunca, nunca nos demos permiso de relacionar directamente el amor con el sufrimiento. El amor y el sufrimiento nunca los deberíamos de estar mezclando. Nosotros seguimos amando a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero eso no está relacionado con que tengamos que estar sufriendo siempre. No está relacionado con eso. Si nosotros entonces nos ponemos a reflexionar más sobre el amor y lo que ellos vinieron a aportar y traer a nuestra vida, entonces vamos a ir encontrando nuevas formas de resignificar nuestro proceso de duelo. Y entonces me voy a ir hacia el ejemplo que amablemente Leslie nos comparte de su hija Ana Karina. Y entonces pensaríamos, o pensarías, Leslie, con Ana Karina, en honor a Ana Karina, podemos hacer este cambio de casa, podemos disfrutar de un nuevo hogar. Seguramente ella estaría muy contenta de que pudiéramos hacer esto, de que pudiéramos vivir en otro espacio como ella tuvo ganas de hacerlo. Porque como yo les decía hace un momento, porque donde ellos están no necesitan una casa nueva, no necesitan que nosotros estemos sufriendo, no necesitan que nosotros estemos limitando lo que estemos haciendo con nuestra vida en honor a ellos. En honor a ellos, ¿qué podemos hacer? Tomar lo que vinieron a traernos, ¿no? En el momento en el que los conocimos, si se trata de hijos, en el momento en el que los vimos por primera vez, en el momento en el que hicimos ese primer contacto, en el momento en el que fuimos conscientes de lo importante que fueron para nuestra vida y que siguen siendo a pesar de la ausencia física y de cómo nosotros podemos empezar a encontrar significados distintos. Claro, los tenemos que construir. No van a llegar por sí solos, los tenemos que construir. Y como parte de eso está en ser conscientes de lo que se queda y de lo que se tiene que ir. ¿Qué pensamiento me ayuda y cuál no me ayuda? Y lo tengo que empezar a descartar para construir pensamientos que sean más adaptativos a lo que nosotros necesitemos para encontrar mayor tranquilidad, ¿no? Así es, muchas gracias, Nancy. Una pregunta, Nancy, a ver, ahorita que tocas lo de la risa, el reírse también es una forma de sacar el estrés, ¿verdad? O sea, es una manera de terapéutico, por así decir. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Completamente. De hecho, es algo que, vaya, no es una suposición, no es una creencia, no es algo que nosotros estemos haciendo creer a las personas, ni mucho menos. Es algo que está comprobado científicamente, documentado. Es por eso que en muchísimos hospitales en todo el mundo, hoy por hoy la risoterapia es una de las herramientas que se están popularizando, que cada vez más personal de salud está especializándose, ¿no? En este tipo de herramientas, porque la risa tiene un efecto, ¿no? También terapéutico, no solamente de descarga de emociones negativas, ni mucho menos, sino en la segregación de los neurotransmisores, todas esas sustancias que nuestro cerebro está segregando todo el tiempo a través del humor se mantienen segregándose en la cantidad adecuada y eso nos hace tener sensaciones
de mayor tranquilidad, de sensaciones de mayor calma, por un lapso bastante duradero. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más mientras nos estemos riendo o estemos pasando el momento agradable es que vamos a estar bien. Si nosotros logramos vencer esta parte de la culpa por sentirnos bien, vamos a poder ir a una reunión, disfrutar de la reunión, reírnos, pasar un rato cómodo, a gusto, compartir. Y el efecto, o sea, vaya, la consecuencia positiva que nosotros obtenemos de ese momento que compartimos, no va a durar solamente esas 2 horas que estuvimos ahí, puede durar días incluso, a causa de esto, a causa de estas sustancias que se estuvieron segregando en mayor medida y que nos provocan esta sensación de bienestar tal cual. Vamos a ponerle la palabra clave, bienestar. Ni siquiera digamos, felicidad, no, bienestar, que es lo que necesitamos todos para estar más tranquilos, ¿no? Así es. Ay, pues muchas gracias, Nancy. Aquí te están preguntando, estamos con mucha pena y vulnerables como para enfrentarnos a las personas que nos hacen sentir culpables. Es difícil sacar fuerzas para enfrentarlos y decirles, este es mi duelo. Completamente de acuerdo. Yo sé que sí, y en alguna ocasión, mm, por ahí una persona me dijo también, siempre cuando es relaciones, que es muy curioso porque hay personas que se cierran mucho a la atención tanatológica porque dicen, bueno, ¿de qué me va a servir o no me va a entender? Y yo siempre digo, es que sí, todos los duelos son distintos, únicos, pero todos también se parecen, ¿no? Y con este comentario, recuerdo mucho de la experiencia de una persona, una mamá, que ella había perdido a su niña. Y cuando hablábamos de este tema precisamente, ¿no? De tener que educar a nuestro entorno, de tener que poner límites y tener que comprender en un tono molesto, irritable. Y después nos reíamos de eso, pero en esa ocasión le molestó y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo, Nancy? Entonces, todavía yo tengo que comprender que los otros no me puedan comprender, todavía después de todo lo que estoy viviendo. Y yo le decía, pues sí, la verdad es que sí, todavía, aparte de todo, tenemos que comprender que los demás no te puedan comprender. Y todavía tienes que poner límites, sí. Y todavía tengo que ir defendiendo mi duelo, o sea, como si no fuera suficiente. Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo aunque sea muy duro, muy difícil? Porque no somos seres que podamos vivir en aislamiento completamente, pues. Porque somos seres sociables y necesitamos de la compañía y de la interacción. Y si la interacción la estamos teniendo con personas que nos están criticando, que nos están juzgando, que no están colaborando en nuestro duelo, entonces nuestra responsabilidad es comunicar qué necesitamos, cómo nos sentimos, cómo podrían ayudarnos de mejor manera. Y cuando comunicamos, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos dándole la bolita a la otra persona. Es como que yo la tengo aquí, pero te voy a comunicar que lo que tú me dices me lastima, que lo que tú me dices no me ayuda a mi proceso de duelo, que me siento muy mal cuando dices esas cosas y cuando soy capaz de comunicarlo, ya le di la pelota. Ahora la tienes tú. Entonces ahora la tienes tú y sigue en tu responsabilidad si tú atiendes a mi necesidad, ¿ok? Si tú quieres colaborar conmigo, si tú quieres ser más empático. Y ¿saben qué? En muchas ocasiones nos llevamos sorpresas y de verdad a veces la familia, cuando les decimos, de verdad a veces comprenden y de verdad dicen, discúlpame, yo no sabía que ocasionaba esto en ti, o no me di cuenta que estaba siendo tan insensible, o que estaba siendo tan dura, o que estaba criticándote. Yo de verdad no caí en cuenta que estaba haciendo eso. En muchas ocasiones sucede esto y las relaciones mejoran, pues. Y por consecuencia, como el entorno mejora, esto favorece nuestro proceso de duelo. Y es lo que estamos buscando, pues, un entorno seguro, un entorno que favorezca el proceso que nosotros estamos viviendo. Claro, ¿no? Y es que eso que acabas de decir, pues es que es sumamente difícil un duelo, ¿no? Es muy, muy difícil, sobre todo el duelo de un hijo. A mí siempre que me preguntan no es nada fácil, es súper difícil.
y bueno, todo eso que acabas de decir, todavía tenemos que llevar cargando muchísimas cosas, ¿no? Bueno, aquí te están diciendo, bueno, agradecerte mucho, que gracias a la culpa muchos no pueden dormir, que aquí dice Diana, es mucho el dolor que es difícil al inicio pensar pedir apoyo, dónde buscar, es tanto que procesar, tan poca voluntad, al menos para mí, poco fue encontrando material. Bueno, así me conoció en un video y ahora permite conocer a ti, Nancy, y que el acompañamiento de los otros es un gran paso tan sensible para muchas. Gracias por esta plática. Te están dando aquí también para ti, gracias, Nancy. Un tema que nos toca lidiar, está difícil y dolorosa pérdida de un hijo, que fuiste muy clara en la exposición, además de mucha ayuda. Gracias infinitas. Bueno, pues eh, muchas gracias aquí, Nancy. Por último, te voy a hacer una pregunta que le he oído mucho en el duelo de hermanos. Por ejemplo, cuando se empiezan a culpar ellos mismos de decir, mis padres están así por la muerte de mi hermana, si yo me hubiera muerto, estuvieran mejor. ¿Qué piensas de eso? Que en ese pensamiento que es muy recurrente en los hermanos que a veces piensan que si hubiera sido el otro hermano, los padres no estuviéramos sufriendo, ¿no? Entonces es de verdad un pensamiento Claro. súper erróneo que carga mucha culpa. ¿Qué nos puedes Sí, decir? es que fíjense que aquí ocurre algo, y sí, Ana Elsa, la verdad es que es muy común que esto ocurra. Por supuesto que a veces la aflicción es tan inmensa que ¿qué pasa con los otros hermanos, no? Que se sienten olvidados, excluidos y dicen, no, pues realmente aquí el favorito o el único que importaba era mi hermano el que murió, ¿no? Hay que tener una vía de comunicación siempre muy abierta. Yo sé que como parte de todo lo difícil que es el vivir duelos y principalmente cuando se trata de pérdidas de hijos, que el dolor es tan inmenso que es muy difícil encontrar energías suficientes para atender, para prestar atención de la manera en la que quisiéramos a los otros hijos que quedan con vida, ¿no? Pero tengamos siempre en cuenta algo. Ellos también han tenido una pérdida demasiado importante, pues. Entonces, a veces experimentan la pérdida del hermano o de la hermana y también experimentan la pérdida de los padres, pues la pérdida de la atención, del cuidado, de la empatía de los padres. Entonces, yo creo que si algo tenemos que siempre tener así como que principal foco de atención en casos como el que Anelsa comparte, es que los roles no se pueden perder. Pues. Los roles no se pueden perder. Y la comunicación va a ser el arma que nos va a ayudar a mantener esos lazos cercanos, pues. O sea, el hecho de tener la capacidad de seguir diciendo, hijo, es que yo a ti te amo mucho, te adoro. Y cualquiera de ustedes que hubiera fallecido, yo estaría exactamente igual. Porque mi amor no ha cambiado por ninguno de ustedes, pero a él ya no lo tenemos físicamente. Pues. Y eso me cuesta mucho trabajo y eso me hace sentir muy triste y eso me hace sentir enojada y eso me hace sentir, ¿no? Cuando hablamos de lo que nos hace sentir la pérdida, muchas veces los hijos comprenden muchísimas más cosas, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Por ahí Jorge Montoya es quien menciona y a mí me encanta la manera en la que él lo propone, que la persona fallecida se convierte en el protagonista, pues. O sea, el hijo se convierte en el protagonista y es así de grande, pues. Vamos a pensar que había 3 hijos y uno falleció y cada uno tenía como que su lugar proporcional, ¿no? Ese 33% cada hijo. Y uno muere, por supuesto que esa pérdida es arrasadora y se magnifica, pues. Entonces, todo pasa a través de ese hijo que murió. Y eso no quiere decir que los otros 2 hijos dejaron de ser importantes, pero es como decirle a esos otros 2 hijos, hijos, vamos a salir adelante de esto, vamos a salir juntos. Este amor que yo siento por ustedes no se acabó, no era mi hijo favorito, jamás tendría un hijo favorito, pero estamos pasando por esta dura experiencia y es normal que me esté costando tanto trabajo sobreponerme.
Y pasaría o hubiera pasado igual si hubiera sido cualquiera de ustedes, otros dos, ¿no? El ir clarificando, yo creo que eso es lo mejor siempre, porque a veces cometemos el error de hacer como ese pacto de silencio, ¿no? Y de decir, es que como nadie me entiende, mejor no digo nada y me escondo para llorar y nada más estoy ausente y nada más voy como que dejando en el abandono a los otros hijos y los otros hijos empiezan a interpretar y empiezan a decir, claro, mi hermano el que murió era el favorito. Si yo me hubiera muerto, esto no estuviera ocurriendo porque como él era el favorito, por eso es que las cosas están como están, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre es por ahí, por el ir tratando de atacar esas ideas irracionales y tratar de hablar un poquito más acerca de la realidad de lo que se está viviendo en el proceso, ¿no? Claro. Ay, pues gracias, Nancy. A ver, Roxana León, ¿quiere preguntar algo? Si quieres ya Ajá, para adelante. finalizar. Sí, a ver Ajá. si quieres quitar tu micro, Roxana. No te escuchamos, Roxana. Quita tu micro. A ver, ¿dónde estás, Roxana? No te escuchamos. Tienes el micro silenciado. ¿Quitaste cámara? Ahí está, ya quitaste el micro. Sí, listo. Ya. Ya. Ahí. Ay, Sí, no veo ya, nada. ya. Ya, doctora, Dígame. ¿sabe? A mí la culpa me tiene pero mal, mal, mal. No he podido recuperarme. Mi hijo va a cumplir 9 meses desde que falleció, pero yo estoy mal por la culpa, porque resulta que mi hijo llegó ebrio, porque tenía el problema del alcohol. Mi hijo llegó ebrio a la 1 de la mañana y entra aquí a mi pieza, yo estaba acostada, casi durmiendo, entra aquí a mi pieza y me dice, así en un estado como drogado, porque entró como drogado, no era alcohol, no era como lo de siempre, era otra cosa más que traía porque yo lo noté en los ojos, en la mirada, y me dio terror cuando lo miré. Entonces me dice, mamá, me dice, y se movía así como que se iba a caer. Me robaron la bicicleta, me dice. ¿Y sabe lo que yo le digo, doctora? ¿Por qué? Yo le digo, yo le digo, eh, pero eso te pasa, Yair, le dije, eso te pasa por andar curado, le dije, eso te pasa por andar curado. Yo digo, doctora, ¿por qué no le dije otra cosa? ¿Por qué no le dije, pero cómo te la robaron? ¿Pero cómo? ¿Quién fue? Pero las cosas materiales se recuperan. No sé, tantas cosas, doctora, tantas cosas. Y le dije eso, le dije, él me vino a contar a mí a la pieza para, para desahogarse conmigo, porque yo soy su madre. Y yo le respondí eso. Y ahí se trastornó, ¿sabes? Eh, es que no veo a la Gracias. Aquí, no veo, aquí estoy, Roxana, aquí ando. doctora, Gracias, Roxana. ¿por Dígame. qué le dije eso, doctora? ¿Por qué no le dije, hijo, las cosas materiales se recuperan? ¿Por qué no le dije cualquier cosa? Pero le dije, es que ya estaba tan enojada porque siempre hacía lo mismo, ya de años, llevamos 7 años con este problema. Entonces, después se puso más violento, me amenazó con un destornillador, después amenazó al hermano y yo llamé a los carabineros. Yo, doctora, yo llamé a los carabineros, yo misma. Y él se suicidó en el calabozo de los carabineros. Se colgó con la polera, la rajó y se colgó con la polera. ¿Cómo puedo, sabe lo que pasa, doctora? ¿Cómo puedo estar tan cerca, tan ligada a la muerte de mi hijo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar tan cerca? Yo misma los fui a dejar allá a los carabineros, yo misma los fui a dejar, yo misma testifiqué todo lo que había pasado aquí porque se descontroló, se volvió loco. Cuando yo le dije, pero ¿sabes, Chay, por qué te pasan esas cosas? Porque andas curado,
Y ahí se volvió loco, ¿sabes? Se volvió loco, se puso a gritar, me gritó insolencia, improperio a mí, después amenazó al hermano, y yo estaba tiritando, doctora, no había qué hacer, nunca lo había hecho. Y sabe que llego y marco el número de los carabineros, aquí en Chile se dice los carabineros. Y marco el número de los carabineros y no se demoraron nada en llegar, cuando siempre se demoran como una hora, siempre se demoran como una hora. No se demoraron ni 10 minutos en llegar, doctora. Entonces, esa parte es la que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le dije las cosas materiales se recuperan? ¿Por qué no le dije, hijo, cómo te robaron la bicicleta? ¿Por qué no le dije, no sé, cualquier cosa? Cualquier cosa. ¿Por qué le dije eso, doctora? Roxana, primero que nada, gracias por compartirnos. Sé que es muy duro lo que ha sucedido. Eh, Sin embargo, mire, tenemos que ser conscientes de algo. Con lo que quiero que se quede, con lo que quiero que se quede y que lo piense más tarde y que mañana lo siga pensando. Usted actuó, Roxana, basado en lo que en ese momento le estaba proporcionando su hijo, con su conducta, con su estado, con las experiencias anteriores que usted había vivido con él, con el conocimiento de las dificultades que él tenía de alcohol, de otras sustancias, etcétera. Usted nunca pudo haber tenido forma de predecir lo que podía pasar más adelante de eso. Y entonces la respuesta que usted le dio fue una respuesta habitual, que yo y que cualquier otra persona hubiéramos dado ante una situación con todo eso que usted nos acaba de compartir, con todas esas características de los antecedentes que él tenía de conducta, del uso de sustancias, de alcohol, etcétera. Es una reacción que cualquier otra persona habría tenido, porque no tenemos una capacidad para voltear a ver hacia el futuro y ver qué va a suceder después de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Sí? Entonces, si esto es algo que está afectando mucho, mucho, mucho su vida diaria, si esto no le permite continuar con su vida después de 9 meses, si mal no entendí, creo que es momento de buscar un acompañamiento individual, un apoyo al cual usted pueda tomarse y trabajar tanatológicamente en terapia, porque de aquí puede ser la gran diferencia de que usted pueda tener una vida más tranquila más adelante, que usted pueda comprender muchas cosas que en este momento son imposibles, porque no hay algo que yo le pueda decir en este momento que la pueda hacer sentir mejor. Yo solo le estoy dando unas ideas de lo que puede ser y servirle a usted para más tarde pensar y reflexionar, para tratar como de contrarrestar un poquito esa idea de por qué no le dije esto, por qué no hice esto, porque no podía, Roxana, porque usted actuó como cualquier otra persona hubiera actuado con los elementos que tenía a su alcance, con la historia, con lo que se está viviendo en ese momento, porque así es como actuamos las personas, basados en lo que antes hemos vivido, en las experiencias anteriores y en lo que nos da el momento, pues, en lo que nos está dando la situación. Bueno, le mando un abrazo, Roxana, de Muchas verdad. gracias. Igual aquí estamos a través de Ana Elsa. Gracias, Roxana. Muchas gracias. Te mando un abrazo yo también y gracias, Nancy, por contestarle, de verdad. Bueno, están manos levantadas, pero ya tenemos hora y media. Me dijiste que una hora pasadita, Nancy. Entonces, si quieres, ¿qué hacemos? Mira, ¿Rapidito? si quieres, si puede ser breve, lo atendemos. Si no, déjamelos, o sea, comunícalos conmigo, si tienes tú el contacto. Ok. Si es una situación en particular, pues, o sea, si es una pregunta, adelante. Ok, bueno, a ver, si es una pregunta, Alicia, ahí estás levantando la mano. Puedes preguntar breve porque ya nos tenemos que ir. Alicia Borges.
No, a Igual ver. si prefieren Ok, comunicarse conmigo, tú pásales mi contacto y yo les resuelvo si es algo más específico, pues, ¿no? perfecto. A ver, Melinda creo que también tenía la mano levantada, nomás que ya no está. Jonis, Carla, a ver, sean breves nada más y la pregunta específica. Buenas tardes, doctora. No, Buenas yo lo tardes. que quería saber específicamente es si los niños pequeños, o sea, cuando muere su hermana que es mayor, en mi caso, ¿no? ¿Sienten algún tipo de culpa? Ellos, ¿qué podrían, o sea, qué podría estar pensando en su cabecita? ¿Ellos tienen culpa de algo? Eso es lo que... Nancy, Ya, ahí está, ya. y es que hay un poquito de ruido aquí, pero creo que ya está parando. Es una pregunta, la verdad, muy importante para los que tienen niños pequeños, porque dentro del propio proceso del desarrollo en el niño por naturaleza es egocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño cree que sus acciones pueden ser consecuencia de, pueden ocasionar cosas, que todo gira como alrededor de lo que ellos hagan, digan, etcétera. Entonces, es muy común que los niños sientan culpa por los fallecimientos que ocurren en la familia, aunque a veces no lo expresen, ¿eh? Pueden sentir culpa por algo que hicieron, por algo que no hicieron, pueden sentir culpa de no ser, y aquí les va una culpa que puede ser muy común en los niños. Pueden sentir culpa por no ser lo suficientemente buenos o valiosos como para que papá o mamá no se sientan tan tristes. Fíjense qué fuerte, cómo el niño puede interpretar eso, de decir, mi mamá y mi papá están muy tristes por la pérdida de mi hermana, por ejemplo, y yo no soy lo suficientemente capaz como para darles alegría. En alguna ocasión una niña me comentaba algo muy similar porque ella estaba muy triste por la muerte de su papá y me decía que se suponía que ella tenía que ser la alegría de la casa. Esta niña tenía como 13 años ya, pero me decía, es que no puedo y se supone que yo tengo que ser la alegría de la casa. Y se sentía culpable por no poder ser la alegría de la casa. Y le decía yo, pero ¿por qué tienes que ser la alegría de la casa? Y me decía, pues porque yo soy la más chica y se supone que yo debería de darles alegría o de darles como tranquilidad a los demás, ¿no? Entonces sí se puede experimentar la culpa en los niños de diferentes formas. Y en este caso, algo que ayuda mucho es explicarles y decirles que nada de lo que ellos hayan dicho, hecho o pensado ha ocasionado el fallecimiento y que tampoco nada de lo que ellos hagan o no hagan puede quitar la tristeza que están sintiendo en la familia. Es como una manera de ayudarlos a relajarse y a estar más tranquilos, de que no depende de ellos, pues que el dolor se termine o que no dependió de ellos que la muerte llegara a ocurrir, ¿no? Así es. Ah, ok, muchas gracias. Por nada. Gracias, Carla. Gracias, Nancy. Bueno, aquí te están preguntando también otra cosa. Dicen que la culpa de decirle a su hijo que su papá ya lo había liquidado de su trabajo. Él fue a checar una válvula y salió un gas muy peligroso. Fue en su trabajo. Siento que se puso nervioso porque su papá tiene un carácter muy fuerte, no se protegió y se siente muy culpable por haberle dicho. Tenía 15 minutos de haber hablado con él. Esto te pregunta Silvia. Ok, sí, aquí lo estoy leyendo para comprender un poquito más. Ok, o sea que al papá lo habían liquidado del trabajo, pero salió a checar una válvula y fue un accidente entonces. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con algo. Nosotros no podemos hacer, vaya, no podemos tener la capacidad de medir, ¿no? El hecho de usar información, aunque se trate de que lamentablemente coincidió, ¿no? La noticia que se le dio al hijo con el accidente en el cual ocurrió. Nosotros no teníamos forma de predecir que eso iba a ocurrir. Creo que una de las cosas que ahí son importantes es tener en cuenta que en el momento en el que se le compartió la información de que se le había liquidado, ¿no? Del trabajo al papá, se estaba simplemente comunicando
un hecho que se estaba viviendo en casa, no era algo ni siquiera malintencionado, ni algo que tuviera que ver con que tenía que tener una consecuencia de algún tipo. Lamentablemente, entonces ocurre a los 15 minutos el fallecimiento y quizá queda la sensación, ¿no? De que en esos momentos había quizás sensaciones de confusión, de inquietud, quizá había algún malestar por la noticia que se había dado. Sin embargo, me voy a ir hacia una parte que generalmente creo que es importante como aclarar, ¿no? A veces nosotros hacemos interpretaciones respecto al sentir de las otras personas. Decimos, es que debió sentirse triste, es que debió sentirse abrumado, es que seguramente le dio miedo, pero esas son interpretaciones personales y propias. Y la verdad es que en muchas de las ocasiones no tenemos manera de constatar. Siempre racionalicemos un poquito. Si la culpa que nosotros estamos experimentando tiene unas bases claras, y para que tuviera unas bases claras, como lo vimos en la primera lámina, tendría que ser que yo voluntariamente quise que esto ocurriera. Y yo creo que partiendo de ahí, ya tenemos una gran arma a nuestro favor. Yo no quise que esto ocurriera. No fue voluntario. Yo no lo decidí. Entonces, siempre que pensemos en los argumentos que nos da la culpa para tener estas emociones negativas, vayámonos a reflexionar en eso. Yo no quise que esto ocurriera. No fue mi decisión. Esto no fue voluntario. Yo no accioné un arma para acabar con la vida de este ser querido. Yo no tomé una decisión consciente para que esto sucediera. Entonces, la culpa es irracional. O sea, es una trampa, como lo mencionábamos hace un ratito, ¿no? Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Nancy. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos, de verdad, los que nos acompañaron por estar aquí. Gracias a Funerales Robles, gracias a Unidad de Duelo Robles, gracias a ellos por tenerte a ti, porque gracias a ellos estás aquí, Nancy, y has ayudado tanto a tanta gente, y me incluyo yo sobre todo. Y bueno, agradecerte de verdad tu valioso tiempo, porque yo sé que eres una mujer muy ocupada. Ya no te quito más. Si quieres despedirte así rápido, ya tus últimas palabras. No, yo nada más agradecerles. De verdad que el gusto es para mí, la oportunidad es para mí. Yo siempre soy fiel creyente de eso, que a veces decimos, no, pues es que voy a ir a dar un tema, y hay muchas personas que se creen mucho en el que voy a ir a enseñar y voy a ir, no, tú vas a ir a aprender, tú vas a ir a enriquecerte, tú vas a ir a compartir. Muchos colegas a veces dicen, no, es que tu trabajo es muy difícil, y yo digo, no, no saben de lo que hablan. El tener esta oportunidad de tener la confianza de ustedes es un regalo para mí. Entonces, gracias por la confianza. Estaremos en contacto aquí, Anael, cualquier cosa que necesiten y en lo que yo pueda apoyar. La unidad de duelo, pues nosotros estamos en Sonora, en Ciudad Obregón, a través de la unidad de duelo de Robles Funerales, que es donde he tenido la oportunidad de conocer y de acompañar a la Elsa en todo este tiempo. Y si en algún momento nosotros podemos servir en sus procesos de acompañamiento, créanme que aquí ustedes tienen las puertas abiertas, y si estamos a la distancia, síganos en redes sociales, por ahí Ana Elsa nos anda apoyando muy activamente en eso, para que estén en contacto con nosotros a través de la vía virtual también. Les dejo un abrazo bien apretado, y pues espero que lo compartido el día de hoy, así un poquito, pueda colaborar con el proceso de ustedes. No, muchísimo, Nancy, muchísimo nos has ayudado. Es un tema sumamente importante, y bueno, espero que luego pronto te tengamos por aquí con otro tema muy interesante, porque tú manejas muchísimos y muy claros. Te agradezco mucho. Sí, yo encantada. Y bueno, te mando un abrazote, un beso, Abrazo. y nos vemos pronto. Gracias, Nancy. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias a las dos, muchas gracias. Gracias. Gracias.